Historia de los títeres. Estela 5 de Izapa, año 600 a.C., Popol Vuh, Guatemala. Sus artistas esculpieron en piedras sagradas los mitos mayas de la creación y nos dejaron un vivo testimonio de su relación con sus entidades divinas. ¿Cómo haremos para que nos nazcan adoradores o invocadores? Celebraron consejo de nuevo. Dijeron entonces: digamos a antiguo secreto, antigua ocultadora, maestro mago del alba, probad de nuevo la suerte, su formación. Entonces dijeron la cosa recta, que así sean, así vuestros maniquís, los muñecos construidos de madera, hablando, charlando en la superficie de la tierra, que así sea, se respondió a sus palabras. Al instante fueron hechos los maniquíes, los muñecos construidos de madera. Y bienvenidos todas y todos a nuestro curso de la clase Teatro para Niños 2. Soy la maestra Nadia González y tengo el enorme gusto, agrado y honor de presentarles a la maestra Francisca Miranda. Ella es muchas cosas, Francisca, pero entre ellas es una investigadora estrella del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, el CITRU. Tiene 30 años trabajando el tema del teatro de títeres en México. Tiene varios libros publicados. Ahora nos contará un poco, si quieres hablarnos un poco de tu trayectoria como investigadora, Francisca, y claro, bueno, pues les dejo con ella. ¿Qué tal, chicos? Es un gusto para mí estar este día con ustedes trabajando desde casa. La investigación, ya sea en la oficina o en casa, nunca para. Ya son así, trabajando en el centro, como dijo la maestra, 30 años ininterrumpidos, haciendo investigación sobre teatro en México y especialmente dedicada y especializada en teatro de títeres en México. De hecho, la labor que he realizado ha sido desde documentar la historia del teatro de títeres en México, que algunos investigadores lo habían hecho, pero estaba distribuida en muchos lados y los temas eran muy variados. Había que hacer un recorrido a través de la historia de cómo fueron apareciendo poco a poco los títeres de diferentes técnicas en México hasta la actualidad, ¿sí? Eso me ha llevado a hacer un estudio y especializarme en ello, dedicarme casi las 24 horas del día, desde nuestros antepasados, desde Mesoamérica. De hecho, el último proyecto que llevé a cabo fue los títeres en Mesoamérica, cómo se han venido dando, cómo se dieron, cómo han aparecido. De hecho, como algunos investigadores, tanto de Guatemala, porque hay una estela en Guatemala que nos da muchos indicios, que en Guatemala y tanto en México como éramos Mesoamérica. Antes de la colonización, todo México, todo lo que es ahora Centroamérica, era Mesoamérica, era México, y nos unían esas partes. Ya después ya saben que vino la independencia y como tal nos independizamos. Como ya me imagino la maestra le habrá comentado, yo soy nicaragüense, pero de corazón ya mexicana, y con mucho amor para trabajar en esto. De hecho, ya a punto también de jubilarme, porque necesito pasarle esta estafeta ya y regresar a mi tierra. Y me da gusto, me da en verdad muchísimo gusto estar con ustedes, porque hay que preparar a los jóvenes. Ya, yo sí, en serio, este año ya me iba a jubilar, pero por la pandemia y estamos en casa y la situación se ha puesto muy, muy difícil. Yo ya había pensado eso, pero sobre todo sembrar en las nuevas generaciones esa espina para que se dediquen a la investigación. Hay pocos jóvenes que se han dedicado a la investigación. Es mucha disciplina, mucho amor, mucha entrega para dedicarse a esta gran empresa. Pero si uno le encuentra ese gusto por ir buscando cosas y encontrarlas, la satisfacción es inmensa. Así me sucedió cuando entré al CITRU. Yo entré al CITRU como prestadora de servicio social. Soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Lima y fui a hacer mi
servicio social al CITRU, al Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. Ahí me dediqué a hacer los anuarios de teatro en México. Era otra forma de hacer la investigación. Era una cuestión más técnica, porque era hacer recortes periodísticos y armar todos unos libros, que de hecho no fue uno, fueron 4 los que se hicieron. Yo entregué los anuarios en 2010, cuando conocí a estas bellas personas, Marisa Jiménez Cacho, la maestra Marisa Jiménez Cacho, la maestra Nadia González, la maestra Raquel Bárcenas, que todos son 3 personas maravillosas que se han dedicado al teatro para niños y jóvenes. Y eso me gustó mucho. Entonces yo llegué de casualidad a la coordinación de teatro, que ya saben que está en el auditorio, y sigue estando en el auditorio, creo. Sí, sigue estando allá. Y me encontré con muchísimos documentos. Yo quería hacer una investigación sobre las muestras de teatro en México, las muestras de teatro, pero me encontré con muchísimo material sobre títeres en México. Yo decía, ¿qué es esto? Yo ya había hecho títeres en México, en Nicaragua, con el grupo Huachipilín, compartíamos una misma sede. Cuando se dio la revolución en Nicaragua, nosotros accedimos a hacer grupos de teatro impulsados por una revolución, y eso a mí, a mis 23 años, me cambió toda mi trabajo, porque yo era actriz de televisión en Nicaragua. Fuimos un parteagua en la historia de Nicaragua en la televisión, haciendo teatro para la televisión, hacíamos teleteatro. Pero con el terremoto en 1985, yo decidí venirme a México a ayudar en el terremoto una semana después, y cuando llegué vi pues que ya eran muchos mexicanos, y decidí quedarme a estudiar en México. Y fue así que estoy que me voy, pero sigo estando acá, ¿no? Resulta entonces que para ese entonces yo ya había hecho algunas cosas de investigación y sabía algo de títeres, pero cuando encontré estas cajas que estaban en la Coordinación Nacional de Teatro, a mí se me abrió el mundo. Yo no me había dedicado a especializarme en algo en particular, pero cuando encontré todos esos documentos, todo lo que eran oficios, cartas, fotos, yo dije, hay que hacer esto, porque creo que nadie lo ha hecho. Ya después, para no hacerles el cuento tan largo, la maestra Marisa Jiménez Cacho y con Rodolfo Obregón, que entonces estaba director del CITRU, decidimos hacer un proyecto y rescatar toda esta información sobre el títere de guante de Bellas Artes. Ustedes sí conocen las técnicas de títeres. Existen muchísimas, pero en México las que más se han destacado son las del guiñol, que son los títeres de guante, ¿sí? Y la de hilos. Hay muchas técnicas, pero voy a hablar en particular de estas dos, las de guante y la de hilo, que son las que más se han llevado a cabo en México. Resulta que la mayoría de los títeres que estaban guardados en las bodegas de Limba y algunos otros en el Auditorio Nacional eran de guante. Entonces, encontramos una primera colección de más de 600 títeres, que ya algunos habían sido restaurados y otros no. De hecho, no tenían los números, los tenían en la cabeza, los tenían en el brazo, los tenían en la cara. Imagínense, ponerles un número a un títere en la cara era estar casi violentando el diseño del trabajo que hizo un titiritero, ¿sí? Es violentar, es como que tú hagas un cuadro y te pongan de repente algo en la cara, ya te están quitando tu identidad. El asunto es que había que rescatar todos estos, había que hacer todo un registro de ellos, asignarle un número, que no lo asignábamos nosotros, sino en la parte documental existen muchas formas de hacer un registro de lo que se llama un objeto tridimensional. El títere es un objeto tridimensional, porque ustedes pueden verlo, permítanme tantito, para que me entiendan. Este es un vale coyote que me regalaron en Huamantla. Saluda. Hola. Es un vale coyote que me regalaron un chico que es maravilloso, se llama Alberto. Y él me regaló
ese títere es una réplica del que está en el museo. El títere del Ballet Coyote en Huamantla, Tlaxcala, en el museo, data de 1835. Es el primer títere que se hizo de hilos en Huamantla. Esta es una réplica del que está en el museo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un títere tridimensional, es que tú le puedes tomar la foto o lo puedes mover de una forma diferente que una foto, que un objeto, que un lápiz. Este es un objeto, pero al mismo tiempo se puede convertir en un títere, dependiendo del uso que ustedes le den, porque ya no va a ser un lapicero, ya digo, va a ser otra cosa. Pero en cambio el títere, cuando tú le pones, cuando tú lo mueves y tú le pones, aquí tiene una cosita para ponerle un hilo, ¿la ven? Ahí va un hilo. Tiene goznes, lo que se le llaman goznes, en el buen vocabulario de los titiriteros, para que doble su manita, su bracito. Aquí va otro hilo, aquí va otro hilo, igual acá, igual en los pies van hilos. Atrás también, en la parte de atrás, va un hilo, ¿sí? Entonces, el títere tú lo puedes ver desde muchas partes. Lo puedes ver de frente, lo puedes ver de lado, tiene un gesto. El títere se va a diferenciar, ¿sí? Se va a diferenciar por el gesto que hagas, ¿sí? Lo puedes voltear. El títere puede hacer de todo. Puedes darle la vuelta la cabeza completamente. No importa, es un títere, ¿sí? Puedes voltear, puedes pararlo, puedes hacerlo chiquito, puedes hacerlo grande, puedes doblarlo, puedes hacer lo que quieras. Por eso se llama un títere tridimensional. Hay una ficha en el Museo de Antropología e Historia que tiene más de 39 páginas para registrar un muñeco como este, un títere como este. 39 páginas. No es como una ficha bibliográfica que solamente tienes 3, 4 cosas. Para registrar un títere tienes más de 39 páginas que tienes que llenar para saber que esto es un títere y es tridimensional. Imagínense la importancia de un registro de un muñeco. Ahora imagínense cuando encontré a los Rossetti Aranda, Carlos Espinal, después en un segundo momento, cuando tuve que registrar más de 4,000 piezas que estaban guardadas en las bodegas de Limba. ¿Sí? En fin, lo vamos a poner por aquí. Acá lo vamos a dejar. Ese es un títere tridimensional. Es de hilos, porque lo puedes colgar. En cambio, tenemos también lo que son los de guante. Este es el primer trabajo que hice con la licenciada Marisa Jiménez Cacho, que se llama Época de Oro al Teatro Guiñol de Bellas Artes, que data de 1932 a 1965, ¿sí? Este grupo de titiriteros trabajó más de 40 años, hasta los 80, más todavía, para dejarnos todo un legado de lo que sería el Teatro Guiñol en México para los titiriteros y los investigadores, y se sigue actualmente usando. Ahorita los van a ver, nada más les estoy enseñando lo que hemos hecho. Este fue mi primer trabajo sobre títeres. Estos fueron mis primeros inicios con la licenciada Cacho. Acá, por ejemplo, hay algunos títeres que se escogieron para la contraportada, que es una obra preciosa que se llama Pierre Patelin. Es una obra rusa y los muñecos son maravillosos. Todo esto este trabajo llevó 3 años en registrarlos, encontrarlos, limpiarlos, hacer toda la limpieza, restauración, hacer todo su registro, pasarlos con los restauradores. Y son más de 600 títeres que ahora están en el Museo de Puebla. Ahí los pueden ver. Solo los títeres de Bellas Artes, estos sobre todo los Guiñol, que son de una generación grandísima, están en Puebla. Después, miren cómo es la historia, cómo es la investigación. No importa que tú lleves un trabajo cronológico de la historia, siempre y cuando en algún momento se van a cruzar.
Siempre en algún momento la historia se cruza porque la historia son hechos. Estos son hechos, son objetos que nos dieron una historia, que nos hicieron trabajar para poderla reconstruir porque no estaba realizada y así se hizo. Entonces estamos hablando de 1932 hasta 1965. No pierdan de vista esta época, 1932. Ya pues ya metidos en el barco, ya andando con el entusiasmo de la licenciada Marisa Jiménez Cacho, Rodolfo Obregón, y era el boom, y los títeres, y está documentando, y qué padre, porque nadie lo había hecho. Pues, ¿qué creen? Que aparecen los títeres Carlos Espinal y los Rossetti Aranda. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo ya me iba a dedicar a otra cosa, ¿cómo están apareciendo más títeres? No, no, pues no. Yo ya me quiero descansar, ¿no? Después de 3 años sin parar y yendo al museo y yendo a buscar información, entrevistando a los creadores, buscando a los hijos y al nieto y yendo y viajando y yendo para acá y cargando maletas y cargando títeres y limpiando títeres, ustedes saben. Pero ahí estaban porque era algo que no se había hecho. Yo siempre digo, hay que hacer cosas que no se hayan hecho, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la sorpresa? O sea, hacer el refrito, para mí, a mí en particular, no me gusta. No tiene caso. Hay que hacer cosas que te motiven, que te entusiasmen, que te despiertes en la noche y dices, claro, por aquí voy a hacer esto, claro, claro, y te vuelves a dormir y te levantas con el entusiasmo de querer escribir y de querer hacer y de querer buscar. En fin, les dije que no perdieran la fecha que les di. Resulta que los títeres Rossetti Aranda vienen desde 1835. Vamos para atrás. Salió esta preciosa cajita, que es como un arte objeto, de una investigación de más de 5 años. Según las investigaciones en el Lima son de 2 años. Esto no llevó más 5. Vamos a abrirlos. Entonces, aquí está. Es un casi, ya no existen. Se abre por acá, tiene unos sellos de las actas donde llevan los registros del dinero los Rossetti Aranda. Y nuestros chicos, nuestro editor Alberto, sí se puso las pilas con esta cajita. Aquí tenemos unas imágenes, unas fotos de lo que era Huamantla, de lo que antes era. Entonces lo abrimos y encontramos 3 discos. Ok, dije, vamos a hacer a los Rossetti Aranda. Si aparecieron más de 4,000 títeres en Bellas Artes, pues un disco no está mal, ¿verdad? Y sobre todo en CD, porque el CD aguanta todo, imagen, aguanta todo lo que quieras, videos, audios, todo. Entonces pues, salió este disco. Este disco data, se llama Empresa Nacional Mexicana de Autómata Hermanos Rossetti Aranda, 1835-1942. Con estos Rossetti Aranda ya nos topamos con Bellas Artes hasta 1932. Entonces tenemos un inicio de títeres de hilo, encontramos en el medio los títeres de guantes y, para no hacerles el cuento largo, encontramos Carlos Espinal, que son títeres de ópera, son títeres más grandes que los Rossetti Aranda, ¿sí? Entonces los títeres de ópera van a la televisión. Entonces ya bajamos un espacio establecido que son los teatros para colgarla. Son teatros muy altos para poder usar hilos para mover los títeres. Se usaban 3 pasos de gato para poder bajar un títere hasta el escenario a proscenio con 42 hilos. A veces una bailarina lleva hasta 42 hilos. Imagínense la capacidad de estos movilistas para que los hilos no se les enredaran desde una altura de 3 pasos de gato. Los títeres de Carlos Espinal van a la televisión y allí ya me achican los hilos, le cortan los hilos y los meten en una caja negra. Pero llegaron a la televisión. Este disco, 1900 a 1961. ¿Ven cómo vamos armando la historia con el objeto que encontramos en Bellas Artes? En la bodega de Bellas Artes, ¿cómo vamos armando la historia?
Es muy interesante porque realmente yo no sabía que existía Carlos Espinal. Y Carlos Espinal aparece cuando se da una duda si los títeres que hay en el INBA son Carlos Espinal o son Rosete Aranda. Porque se decía que los títeres de Rosete Aranda los había comprado el INBA cuando los comenzaron a vender. Pero resulta que no era cierto. Más de la mitad de los títeres que hay en Bellas Artes son Carlos Espinal. Entonces, otro dilema, o decimos que son Rosete Aranda o decimos que son Carlos Espinal. Hay que darle su lugar a cada quien, a cada familia, porque los títeres en estas épocas eran familiares. Toda la producción titeril de estos años son trabajos familiares. El abuelito le enseñó al nieto y al nieto a sus hijos y así sucesivamente hasta llegar a tener una empresa como los Rosete Aranda familiar en donde habían más de 10 músicos. Todos los titiriteros de los Rosete Aranda eran músicos y era toda la familia. Una mujer, pero los demás era la empresa de músicos y además titiriteros. ¿Ven qué interesante y bonito es el asunto? Resulta entonces de que dijimos, hay que darle su lugar a Carlos Espinal porque ellos también tienen derecho, sin necesidad de agenciarse el nombre de los Rosete Aranda, porque todo el mundo decía, bueno, sí, pero ellos copiaron de los Rosete Aranda. No. Los Rosete Aranda son títeres chiquitos, como el que les enseñé. Los Carlos Espinal ya son más grandes. Ya son títeres que abren la boca, tienen un mecanismo para mover la boca para poder cantar en la televisión. Ya el mecanismo, ya no le metes la mano en el guante al títere para que hable. Ya tiene un mecanismo desde abajo para que pueda abrir y cerrar la boca y llevar el ritmo de, no sé, de la ópera Payasos, por decir algo, ¿no? Entonces ya van modificando, ya los títeres ya no los hacen tallados como los Rosete Aranda, porque el señor Leandro Rosete Aranda, el precursor de la empresa, lo que hacía es que agarraba una navajita, iba al pueblo que iban, él era el primero que llegaba y decía, a ver, ¿quién es el más famoso de aquí del pueblo? Ah, el borrachito de la esquina. Chido, decía, vamos a agarrar al borrachito de la esquina, sacaba su navaja, llevaba su madera de zompantle. Cuando vayan a la calle, fíjense bien que la mayoría de las calles de la Ciudad de México tienen esos árboles y son unos árboles así gorditos, porosos. De ese árbol están hechos la mayoría de los títeres de hilos en México. Después les cuento una historia que me encontré padrísima desde Mesoamérica, de una vez, que dicen que cuando los dioses en el Popol Vuh hicieron su primera creación, que dicen que los títeres vienen desde esa época de Mesoamérica, del Popol Vuh, que tiraron unos frijoles para hacer el encantamiento, para que aparecieran los oradores, los creadores, los vividores, los que iban a adorar a los dioses. Y casualmente esos frijoles que tiraron para hacer la creación de los hombres de madera en el Popol Vuh, resulta que eran el colorín. Me lo encontré un dato de Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Maravilloso el dato. Y da la casualidad que el colorín ahora es la madera con la que todos los titiriteros hacen los títeres. ¿Por qué? Porque es una madera muy liviana. Es una madera que no y se talla muy bien, que no necesita tanto contrapeso. Para el contrapeso de los pies de los títeres se usa el pino, el árbol del pino que es más pesado. Y cada pie y cada mano tienen que pesarse para que no haga un contrapeso diferente. Eso hacían los Rosete Aranda. Pesaba las manos y pesaban los pies. Bueno, entonces Leandro, regreso para no perderme, Leandro se iba, entonces, el borrachito. Entonces llevaba su navaja y comenzaba a diseñar al borrachito del pueblo. ¿Y que creen? Que en la noche ya se estaba presentando una obra con el borrachito del pueblo. Era maravilloso, eran unos genios.
Entonces encontraban al borrachito, al cura, encontraban al aguadón, encontraban al más famoso que era el tendero, era el señor que vendía helados en la calle, y siempre hacía, o sea, mandaba Leandro Rossetti Aranda una vanguardia, digamos, para que fueran a investigar un poco dónde se iban a presentar, y en la noche ya se estaban presentando con esos personajes. Era maravilloso. Y ustedes van a ver más de 600 soldados en escena, todos diferentes y tallados a mano. Todos los soldados haciendo el desfile militar, toditos con diferente rostro y diferente cara. En cambio, lo que era Espinal, lo que hacía es que ya tenían a un modelador, digamos, el que hacía todas las cabezas, las hacía ya en series, ya tenían un molde para hacer el vaciado del material que usaban, del yeso o lo que fuera, no sé, o de pasta blanca, y de ahí hacían el vaciado de la cara, y lo único que hacían es que le dibujaban con material con pinturas naturales, rayaban diferentes rostros en la cara, diferentes facciones. Esa era la gran importancia con respecto a cómo fueron creando esta sorprendente producción de los títeres de estas dos grandes empresas. En cambio, por ejemplo, los títeres Guiñol, todos también eran tallados a mano, pero ya de otra forma muy diferente, porque ya se usaba el hula espuma, ya los trajes los hacía Lola Cueto, Roberto Lago ya era el que dirigía, y a los otros más actores, ya eran formas muy diferentes de modelado de los títeres. Las técnicas han cambiado, pero algunos títeres están hechos de colorín, hasta huesos de frutas. Cualquier artefacto encontrado en el camino, plumas de aves caídas y no cortadas, rollitos de papel, estambre, telas, tapas, listones, tenedores, sobrantes. Todo lo que tu imaginación y el reciclado puedan construir es de lo que algunos de nuestros amigos títeres están hechos. Así que ya lo sabes, los títeres también pueden ser ecológicos.